Muy buen día, por favor tomen los asientos, vamos a comenzar. Segundo Samuel, clase 6, vamos directo al grano. Antes de comenzar, tengo una pregunta. ¿Qué está haciendo este tipo? ¿Qué tipo de zapato? Este tipo. ¿Para qué sirven estos? Para protección. Qué bueno que saben, porque quizás todos debamos hacer lo mismo para la clase de hoy. ¿Por qué? Porque hay un peligro grave hoy de que la palabra de Dios te puede pisar duramente los callos y los dedos y los talones y el pie entero. Esta clase hoy tengo que admitir, nos costó con la Joana preparar. Son temas complicados. Entonces, por favor, pon tus zapatos de seguridad y tu casco y tu capa. Pero antes de llegar a eso, para refrescar la memoria de la clase anterior, lo que vimos era que Dios había prometido a David descanso de sus enemigos por todos lados. Vimos varias victorias de David contra algunas naciones alrededor, los filisteos, los moabitas, el rey de Soba y algunos otros. Y vimos que el territorio de Israel es variable. Comenzó siendo de Nilo al Éufrates, un territorio grande, pero después del pecado con Abraham, con Agar, Dios tomó el mismo territorio y lo dividió, algo para Israel y el resto para los descendientes de Ismael, que son las naciones árabes. Después vimos otra victoria contra los edomitas, que son hermanos también de Israel, y eso cumple una profecía de unos 1000 años atrás. Vimos la historia de Mefiboset, el paralelo con nosotros. Y David envió mensajeros al rey de Amón porque el papá del rey de Amón había muerto y quería mandar mensaje de consolación. Entonces David mandó mensajeros a este rey de Amón diciendo, bueno, condolencias, sentimos mucho por la muerte de tu papá. Y al final de la clase, los amonitas cortaron la mitad de la barba y la mitad de la ropa de los mensajeros de David, lo cual obviamente fue un insulto para David, para el ejército, para Israel entero y para Dios. Está insultando a todo. Y es una cosa infantil, cortar la mitad de la barba y la mitad de la ropa. Y esto provocó una serie de batallas que vimos en capítulo 10 la semana pasada entre Israel y los amonitas, los cuales Israel ganó en cada caso vez tras vez. Y eventualmente los amonitas se retiraron a su ciudad fortificada de Rabá y Israel se prepara para atacarlos otra vez. Esto es Rabá hoy en día, la ruina que todavía queda. Y se nota que era bien fortificado esta ciudad, cosa difícil para atacarlo y conquistarla. Pero los israelitas sitiaron a Rabá y la batalla comienza. Eso fue al final de la semana pasada. Hoy continuamos con la misma historia, pero muy pronto ocurre un evento triste que gatilla una larga serie de otros eventos tristes, uno tras otro, tras otro, tras otro. Si tiene tu Biblia, 2 Samuel 11, versículo 1. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Ahí está el inicio de esta serie de desastres. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Por lo tanto, no estaba embarazada cuando llegó al palacio. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: Estoy embarazada. Oh, oh. Este es el comienzo de la caída de David.
tanto en el sentido personal como espiritual. Este es el inicio de un montón de problemas, esa serie de dominó. Hasta este punto, las cosas con David iban cada vez mejor, pero aparte de este evento, su vida personal va en bajada. La gran pregunta aquí es, ¿qué pasó con David? ¿Cómo pudo David, el hombre conforme al corazón de Dios, hacer algo así que vimos recién? Rompe tres mandamientos, el séptimo, el octavo y el décimo. Vamos a ver cuáles son después. Y posteriormente el sexto también rompe cuatro mandamientos, este gran hombre de Dios. Y más importante, ¿qué podemos aprender nosotros aquí? Porque las historias también tienen algo para enseñarnos en la Biblia. Hay bastante información en el texto mismo que vimos recién que ayuda a explicar y a meter. Veámoslo en más detalle. Primero, cómo comienza este texto, lo que vimos recién, versículo 1 y 2. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Primer punto, David no está haciendo lo que debía. Envió a otra persona a hacer lo que él debería estar haciendo. Cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab. O sea, él debería estar en la guerra. En lugar de eso, dijo, Joab, manda tú. Segundo, estaba en el lugar incorrecto. David se quedó en Jerusalén. Dos problemas ya con David. Un lugar donde no debería estar en tal momento. Ahora, estar en Jerusalén para David, obvio, tiene que estar, es rey, pero en este momento no. No es el lugar que corresponde. ¿Dónde debería haber estado? En la guerra, en Rabá, en la batalla, liderando su pueblo. En lugar de eso, está en Jerusalén. Muchas veces el pecado comienza de esta forma. Uno está en un lugar donde no debería estar, en el momento en que no deberías estar, haciendo lo que no deberías estar haciendo. Estos son los tres problemas de David. Y de ahí comienza todo. Primera lección, nunca te pongas en situaciones así. Asegúrate de estar siempre donde debes estar haciendo lo que debes hacer. Muchos años atrás, en otra iglesia, un pastor nos enseñó una excelente estrategia para evitar este tipo de situación. Muy simple, toma la decisión de antemano para no tomar una decisión mala en el momento. Te explico. Mucho antes de encontrarte en una situación moralmente peligrosa, decide con firmeza y sinceridad. Jamás llegarás a tal punto. No esperes a que la tentación está justo delante de ti. David está allá, vio a Betsabé y no había tomado ninguna decisión y pasó lo que pasó. En cambio, toma el compromiso contigo mismo y con Dios de jamás exponerte a esa situación, pero de antemano. Cuando está en la casa pensando, orando, Señor, voy a tomar esta decisión de nunca hacer tal cosa. Por ejemplo, si tiene un problema con el alcohol, decide de antemano que nunca irás a un lugar donde sirve alcohol. Si nunca hay alcohol frente a ti ni cerca, mucho más fácil evitar la tentación, pero toma la decisión antes. De esa forma, no tiene que decidir el momento cuando alguien te invita, oye, vamos al bar. No, no, gracias, porque ya tomaste la decisión de antemano, porque eso es lo que ya decidiste hacer. Toma la decisión. Nunca voy a ponerme en esa situación donde hay alcohol frente mío. Señor, compromiso contigo. Nunca voy a ponerme en esa situación. Entonces, cuando te invita, vamos a tal lugar donde van a servir mucho alcohol. No, no, gracias. Prefiero ir a otro lugar. Toma la decisión de antemano. Otro caso, si tu problema es caer en la tentación de cosas que te alejen de Dios, decide de antemano rechazarlos rotundamente, siempre. Por ejemplo, oye, vamos a ver el partido este domingo en la mañana. Juega Chile contra... ¿Qué va a decir tú? No, los domingos en la mañana yo voy a la iglesia. Y nadie dice amén. ¿Qué hacemos domingo en la mañana? Domingo en la mañana vamos a la iglesia. Amén, gracias. Amén. Pero toma esa decisión. Si es un problema débil para ti, el deporte o lo que sea,
Toma la decisión. Cuando me invitan, voy a decir que no. Y si tu problema es el de David, demasiada atracción hacia el sexo opuesto, otro pastor que conocimos años atrás contó su forma de evitar la tentación cuando iba a la playa. Muy simple. Sacó sus anteojos. No, en serio. ¿Perdón? Tenía mala vista, tenía anteojos como así de grueso y sin sus anteojos no veía nada. Entonces él, incluso cuando fue a la playa sin su señora, llamó por celular, estoy sacando mis anteojos. Es chistoso, pero efectivo. No se expuso a la tentación porque no veía nada. En otras palabras, haz todo lo que se te ocurra para evitar incluso la más mínima tentación. Si ver gente atractiva te causa tentación, no miras. Mejor aún, no andar a la playa o al lugar donde están esa tentación. O sea, primero, dedica tiempo a identificar las situaciones que podrían causarte a ti personalmente problemas. Tú sabes cuáles son tus debilidades y Satanás también lo sabe. Entonces, él va a aprovechar. Si tú estás en esa situación, obviamente Satanás va a aprovechar. Después de identificar cuáles son tus problemas, piensa en cómo evitarlas. Yo podría hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, y toma la decisión de antemano de nunca exponerte a tal situación. Este no es enseñanza mía, enseñanza de dos pastores que conocimos antes. Muy, muy buena enseñanza. Ahora, esta atracción no afecta solo a los hombres. Muchas mujeres también sufren del mismo problema, atracción demasiado al sexo opuesto. La diferencia es en que en general los hombres son más visuales. Ven y desean. Una mujer bonita, quiero. Las mujeres, en cambio, siguen más por sentimientos y emociones. Sienten y desean. Ay, ese tipo es tan amable conmigo. Diferencias. Hombres visuales, mujeres emocionales. No es 100% así, hay grados y grados. ¿Tus pies te duelen ya? Y nadie dice nada. Hay una decisión que todos podemos tomar en general para ayudar a evitar la situación de David, y eso se llama la regla de Billy Graham, the Billy Graham Rule. Es una regla, conocen a Billy Graham, ¿no? Gran evangelista de los años 40, 50, 60, 70. Y él tenía una regla para evitar este tipo de problema, que era muy simple. Nunca estar solo con alguien del sexo opuesto que no sea tu cónyuge en situación posiblemente comprometedora. Esa fue su decisión de antemano. Nunca voy a estar yo a solas en la oficina con la puerta cerrada con una mujer que no es mi esposa. Nunca voy a andar en auto con una mujer que no es mi esposa. Nunca voy a un restaurante con una mujer que no es mi esposa. Varias situaciones. Él tomó esta regla y después lo transmitió a su staff y como creció, explotó por el mundo. Y ahora se llama The Billy Graham Rule, la regla de Billy Graham. Nunca estar solas con alguien del sexo opuesto que no sea tu cónyuge en situación posiblemente comprometedora. Pero la Biblia en sí expresa este concepto de una forma muy clara, sin pelos en la lengua y bastante directa. Prepárate. Proverbios 5, 1 al 7. Hijo mío, pon atención a mi sabiduría y presta oído a mi inteligencia, para que al hablar mantengas la discreción y retengas el conocimiento. De los labios de la adúltera fluye miel, su lengua es más suave que el aceite, pero al fin resulta más amarga que la hiel y más cortante que una espada de dos filos. Sus pies descienden hasta la muerte, sus pasos van derecho al sepulcro. No toma ella en cuenta el camino de la vida, sus sendas son torcidas y ella no lo reconoce. Pues bien, hijo mío, escúchame y no te apartes de mis palabras. Aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa, para que no entregues a otros tu vigor ni tus años a gente cruel, para que no sacies con tu fuerza a gente extraña, ni vayan a dar en casa ajena tus esfuerzos. Porque al final acabarás por gemir cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido. Y dirás, ¿cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina?
No atendí a la voz de mis maestros ni presté oído a mis instructores. Ahora estoy al borde de la ruina en medio de toda la comunidad. Bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial. ¿Habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas públicas? Son tuyas, solamente tuyas, y no para que las compartas con extraños. Bendita sea tu fuente. Sé feliz con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una sierva encantadora. Que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. ¿Por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte al pecho de la mujer ajena? Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Al malvado lo atrapan sus malas obras. Las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Morirá por su falta de corrección. Perecerá por su gran insensatez. Nuestros caminos están a la vista del Señor. Hasta con la puerta cerrada, con las cortinas cerradas, el Señor sabe lo que está sucediendo. Por eso hay que tomar la decisión de nunca llegar a esa situación. Proverbio 5 es una gran advertencia contra el adulterio o en general contra el sexo fuera de matrimonio, por todos lados. Es un llamado a atención para ser fiel, estar satisfecho con la esposa o esposo de tu juventud y no dejar que tu mirada ni tu pensamiento se desvíen hacia otras mujeres en caso de los hombres o otros hombres en caso de las mujeres. Este es un camino que va en ambos sentidos. Volviendo a David, su problema no era solo ponerse en lugar incorrecto, haciendo cosas incorrectas en el momento incorrecto. Hay más al asunto. Está ahí mismo en el texto, no sé si lo vieron. Siguiente problema para David, versículo 2. Una tarde, al levantarse David de la cama, ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Vieron el problema? La Reina Valera nos dice más preciso, al caer la tarde. Incluso la Biblia América junta mejor al atardecer. Si vamos al hebreo, la palabra es ereb, que es la misma palabra usada en Génesis para cada uno de los 6 días de la creación. Vino la noche, esa es la palabra ereb. Vino la noche y llegó la mañana, fue el primer día. O sea, al caer la noche, David se levantó de la cama. A esa hora, cuando se pone el sol, David recién se está levantando. Hay un problema grave aquí. Parece que ha vuelto un poco perezoso. Su ejército en la guerra y él en la cama, durmiendo hasta que se pone el sol. Una cosa es tomar una siesta después del almuerzo, pero levantarse al anochecer. Ahora, no soy médico ni psicólogo, pero según lo que puedo averiguar con Doctor Google, esto es un síntoma, puede ser de varias cosas, puede ser depresión, pero aquí David no está deprimido, es simplemente un síntoma de aburrimiento. David ha logrado tantas cosas en su vida, con tantas aventuras, experiencias emocionantes, y ahora probablemente no hay nada nuevo que lo mantenga interesado. Así que simplemente está aburrido. Segunda lección para nosotros, no sea perezoso. Evita el aburrimiento. Tal como dice el autor de Proverbios, Proverbios 13:4, el perezoso codicia y no satisface sus anhelos. David. El diligente prospera en todo lo que anhela. Inicialmente David era dirigente y prosperó en todo lo que hacía, pero ahora hay un cambio. Parece que todo ese éxito se ha subido a la cabeza y cree que puede relajarse sin hacer cosas útiles. El perezoso codicia y no satisface sus anhelos. Proverbios 6 dice algo muy similar. Quizás habéis visto esto antes. Anda, perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Nota la frase. No tiene quien la manda, ni quien la vigila, ni gobierna. El hormiga no necesita eso. Es inherente, está en su ADN. Hacer lo que tiene que hacer, nada más. Pero los humanos sí necesitamos eso. Quien nos manda, quien nos vigila y quien nos gobierna. Necesitamos a alguien a quien rendir cuentas.
Es muy buen día contar con un amigo cercano para eso. Un amigo cristiano en quien confíes plenamente, de absoluta confianza, con quien puedes hablar abierta y honestamente sobre tus defectos. O sea, alguien cercano y alguien que tú sepas que tiene la boca sellada, que no va a hablar con otro. Un amigo cercano que puede decir, mire, yo tengo este problema, ayúdame. Pedirle que te ayude a mantenerte en buen camino. David era el rey. Él era la autoridad máxima. No tenía nadie por encima de él, ni a su lado para mandar, vigilar y gobernar. Nadie a quien rendir cuentas. Ahí está el problema. Él pensó, yo soy el máximo aquí. ¿A quién voy a rendir cuentas? Bueno, en realidad sí tenía a alguien, pero no lo consideraba en este momento. Dios. El rey informa solamente a Dios. Pero aquí David no está tomando eso en cuenta. Y después de levantarse al anochecer, ¿qué hizo David? Comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. Aburrimiento. Está aburrido, no tiene nada más que hacer que deambular por el techo del palacio, disfrutando el aire fresco de la tarde, disfrutando la vista, pero mirando cosas que no debía mirar. Es el rey de Israel. Uno piensa que el rey de Israel tiene que tener muchas cosas para mantenerse activo, haciendo, pero aparentemente no. Además, parece que una vez que vio a Betsabé, no dejó de mirar, siguió mirando. La vio quizás por casualidad al principio y después se fijó su vista en ella. Debería haber apartado la mirada y vuelto adentro del palacio escapando de la tentación. En cambio, se dio y entonces la tentación se convirtió en pecado. No somos muy diferentes de David. Quizás tú no pases por el tejado de tu casa disfrutando de la vista, pero hay una versión moderna de eso de la que todos somos culpables. ¿Había escuchado de doom scrolling? Eso de pasar tiempo. Obviamente aquí nadie hace eso, ¿no? Nuevamente, ouch, ¿están doliendo los pies? Lo mío también. En promedio, las personas pasan entre 2 y 5 horas al día mirando cosas sin sentido en sus celulares, cosas que no tienen la menor importancia para sus vidas. Son simplemente entretenidas, sí, útiles para matar el tiempo, sí, y efectivamente matan el tiempo. ¿Cuánto tiempo si uno va sumando las horas? Cada año despedirse así 38 días completos de tu vida mirando cosas en tu celular que son totalmente inútiles. ¿Qué podrías hacer tú si tuvieras 38 días adicionales cada año? Un mes entero, más una semana, más 3 días. ¿Qué podría hacer con eso? Por ejemplo, en 5 semanas podría leer la Biblia completa, de principio a fin, Génesis, Apocalipsis. 4 veces. Si uno está leyendo día tras día, 8 horas al día, toma más o menos una semana, un poco más de una semana para leer la Biblia entera. ¿No sería eso más útil que ver videos de gatitos lindos? Parece que estoy pisando muchos años. Los míos también. Solución, no te aburres, no hagas nada, en el sentido que aquí estoy haciendo nada. No hagas ese nada, hagas algo. Sé como las hormigas de Proverbios 6. Cuando no tengo nada que hacer, encuentra algo que hacer, algo que sea valioso, primero para tu propia vida espiritual y segundo para el reino de Dios. No cualquier cosa, cosas espirituales, cosas que te sirven para el reino. Por ejemplo, lea la Biblia, ora, canta himnos, alaba al Señor, conversa con otro creyente, congrega. Ofrécete como voluntario en alguno de los muchos ministerios de la iglesia. Hay muchos ministerios aquí en la iglesia que necesitan más voluntarios. Habla con pastores, con los líderes de los ministerios. Aquí estoy, ¿qué puedo hacer? Usa tus dones espirituales. Y muchos están diciendo, me escapé, yo no tengo dones espirituales. Bueno, mencioné yo la semana pasada, tus dones no son para tu beneficio. Primero Pedro 4 días, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios
en su diversa forma. Primer punto, tú tienes un don. Aquí lo dice claramente. Cada uno el don que haya recibido. Todos los creyentes tenemos por lo menos un don. Quizás dos, quizás tres, pero por lo menos un don tiene. Punto dos, no es solo para ti. Ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Hable con el pastor. Él te puede ayudar a identificar cuáles son los dones y después dirigirte al ministerio que necesita ese don. Ok, volvemos a la historia de David, justo en el momento de su caminata nocturna por el techo del palacio. Hasta este momento David no ha pecado. Está a punto de, pero no ha pecado. Ha sido tentado por estar en el lugar incorrecto, haciendo cosas incorrectas, siendo perezoso y aburrido, pero no ha pecado aún. La tentación en sí mismo no es pecado hasta que uno actúe. Ahí se convierte en pecado. Y eso es lo que hace David a continuación. 3 y 4. Por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Ahí está el pecado. Inicialmente, tentación no es pecado. Jesús mismo fue tentado duramente durante 40 días. A veces pensamos que tenía 3 tentaciones. No, pasó 40 días siendo tentado. La Biblia registra 3, sí, pero pasó 40 días. Pero Jesús no pecó. Esa es la diferencia entre Jesús y David. David pecó, Jesús no. Pecó porque cedió a la tentación. Entonces, ¿qué hizo Jesús que David no hizo? 4 versículos aquí, Mateo 4, Pero Jesús le respondió, escrito está. respuesta a la primera tentación. Respuesta a la segunda. Jesús le contestó, también está escrito. Respuesta a la tercera. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. ¿Se nota lo que hay en común aquí? En cada oportunidad, Jesús le arrojó la palabra de Dios en la cara de Satanás. Satanás viene con tentación y Jesús dice, escrito está. Incluso la tercera vez, casi le dijo que se fuera al infierno. Bueno, figurativamente, vete Satanás, anda de aquí. Está enojado ya el Señor. Resultado, el diablo entonces lo dejó. Y al instante unos ángeles vinieron y le sirvieron. Versículo 11. Jesús hizo lo que David no hizo. Resistió al diablo usando las escrituras. Entonces, ¿cuál es la forma nuestra de resistir al diablo? Con las escrituras. Cuando viene esa tentación en tu mente, tú puedes decir, escrito está. La palabra dice. Venciendo así tanto la tentación como a Satanás. Santiago 4:7. Por tanto, sométanse a Dios, resistan, pues, al diablo y huirá de ustedes. Resiste al diablo y huirá de ustedes. El primer pecado de David fue romper el mandamiento número 10. ¿Cuál es el mandamiento número 10? Mandamiento número 10. No codicies la mujer de tu prójimo. Entonces rompió el séptimo mandamiento. ¿Cuál es el séptimo? Gracias. No cometes adulterio. Un punto acá. Y también el octavo. ¿Cuál es el octavo? No robes. Eso dijo. Eso dijo. Eso dijo. Ah, perdón, no escuché. Ya. Está bien, está correcto, pero 2 puntos entonces. No robes. Y alguno está pensando, ¿pero quién robó? Robó la mujer de Urias. Pero ahora David vuelve a pecar de una forma incluso peor porque lo hace en un intento de encubrir estos pecados iniciales. 6-9. Entonces David envió este mensaje a Joab. Mándame aquí a Urías elitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego dijo, vete a tu casa y lávate los pies. Algunos comentarios dice, y quizás en tu Biblia va a encontrar una nota de pie de página que dice que lávate los pies probablemente fuera un eufemismo en ese tiempo para hacer el amor con tu esposa. Entonces David está diciendo, anda a tu casa, acuéstate con tu mujer, porque quería explicar este embarazo de la Betsabé. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey. También los eruditos dicen que esa palabra de regalo realmente quiere decir comida de la mesa del rey.
mandó David un banquete generoso para que Urias y Betsabé lo disfrutan con la intención de ponerse de humor. David está determinado a lograr que Urias se acueste con su mujer, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. 10 y 11. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que preguntó, ¿has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? En este momento respondió Urías, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre, ¿y yo voy a entrar en mi casa para darle un banquete y acostarme con mi esposa? Tan cierto como usted vive, yo no puedo hacer tal cosa. O sea, había entendido claramente el mensaje de lávate los pies y el regalo. Yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete con el regalo de David y acostarme con mi esposa, con la sugerencia de David. Él entendió claramente. Él dice, jamás, no puedo hacer eso porque yo soy soldado. Tengo mis deberes. Es un hombre de integridad, a diferencia de David en este momento. David generalmente es un hombre de integridad, pero aquí no. 12 al 14. Bueno, entonces quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso, respondió David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. Otra vez David hace otro intento, emborrachar al hombre para que se vaya a la casa y hace amor con su esposa, pero no. Otra vez Urias demuestra su integridad y fiel dedicado a su deber como soldado. Él sabe lo que debería estar haciendo y no haciendo. David no tenía tan claro. 15-17. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía, pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Qué feo. Usar un hombre bueno, un hombre inocente para entregar una carta que tiene su propia sentencia de muerte. Qué feo lo que está haciendo David aquí. Se nota la desesperación de David. Cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab y entre los oficiales de David que cayeron en batalla, también perdió la vida Urías elitita. Ahora David ha quebrantado también el sexto mandamiento que es no matarás. 18 al 21. Entonces Joab envió a David un informe con todos los detalles del combate y dio esta orden al mensajero. Cuando hayas terminado de contarle al rey todos los pormenores del combate, tal vez se enoje y te pregunte, ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla? ¿Acaso no sabían que les dispararían desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Yerubeset? ¿No fue acaso una mujer la que arrojó una piedra de molino desde la muralla de Tebes y lo mató? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Pues, si te hace esas preguntas, respóndele. También ha muerto Urías elitita, su siervo. Solamente una pequeña aclaración. Jerubeset es otro nombre para Gedeón. 22-25. El mensajero partió y al llegar contó a David todo lo que Joab había mandado decir. Los soldados enemigos nos estaban venciendo, dijo el mensajero, pero cuando nos atacaron a campo abierto pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, de modo que murieron varios de los nuestros. También ha muerto Urías elitita, su siervo. Entonces David dijo al mensajero, dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla y anímalo. O sea, David no está muy preocupado porque parece que ha solucionado el problema. 26-27. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo ella le dio un hijo. David probablemente piensa, he logrado encubrir mis pecados, salí impune, todo bien.
pero Dios tiene una opinión al respecto. Sin embargo, lo que David había hecho desagradó al Señor. Es el relato de los repugnantes pecados de David, quien ahora ha quebrantado 4 de los 10 mandamientos. Está pisando la ley, David. Y aquí vemos algo en la Biblia que no se ve en otras escrituras sagradas. No oculta los graves errores de sus héroes, simplemente los relata. Si uno va al libro de Mormón, al Corán, a otros libros sagrados, va a encontrar que tapan lo malo que hacen. La Biblia no. Aquí expone claramente lo que hizo David. David es quizás el mayor héroe de la Biblia, pero cuando comete errores, la Biblia los cuenta tal como son, sin condenar. Sin embargo, como dice el último versículo, Dios no lo aprobó en absoluto. La Biblia informa, pero no aprueba. Es un libro de historia en ese sentido. Y ahora vienen las consecuencias. Vamos al capítulo 12, 1 al 4. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, dijo: Dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Ahora, Natán obviamente está inventando esta historia, pero parece que David piensa que le está hablando de una situación real y difícil. Está diciendo, oye, David, ayúdame con esto, necesito consejo aquí. ¿Qué hago con este caso? Algo que había sucedido en alguna parte de Israel recién, sobre lo cual Natán necesita consejo de David. Parece que David lo está tomando de esa forma. Me está contando esto porque tengo que darle consejo en cómo actuar. 5 y 6. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que respondió a Natán: Tan cierto como que el Señor vive, quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Y uno dice, ¿por qué David dice que el hombre tiene que pagar 4 veces? ¿Inventó eso de la nada? No, David conoce la ley. Como vimos en la clase 3, los reyes de Israel tenían que obligadamente escribir toda la ley a mano, en su propio puño y letra, y después leerlo todos los días. Entonces David conoció muy bien la ley, y el 4 por 1 es exactamente lo que exige la ley en Éxodo 22:1. Si alguien roba un toro o una oveja y lo mata o lo vende, deberá devolver 5 cabezas de ganado por el toro y 4 ovejas por la oveja. David sabía, no inventó, está cumpliendo exactamente lo que dice la ley. David tenía muy claro el castigo correcto por robar una oveja, 4 por 1, esa es la regla. Pero nota algo más en este juicio que David pronuncia sobre este hombre del que Natán le está hablando. Quien hizo este merece la muerte y pagará 4 veces, o sea, 4 muertes. Aquí David acaba de pronunciar su propia sentencia. Primero, dice que él mismo debe morir. Él no sabe, pero está pronunciando su propia sentencia. Él mismo debe morir y después agrega el 4 por 1. Habría 4 muertes en la familia de David como consecuencia de su pecado con Betsabé y Urias. Porque aquí David dice, el tipo que hizo eso tiene que morir. Y además, 4 veces tiene que pagar. David mató a un hombre inocente, por lo tanto, según su propio juicio, 4 personas morirán en la familia de David. Y esto vamos a ver en las próximas semanas. Efectivamente, sucede. Entonces Natán le revela la devastadora verdad y David ve quizás por primera vez la enormidad de sus pecados. 12, 7 al 9. Entonces Natán dijo a David: Tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá,
y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz a la vista de todo Israel. Wow. El juicio de Dios es, en primer lugar, que la sentencia 4 por 1 se juzgará entre la propia familia de David. La espada jamás se apartará de tu familia. David mató a uno de la familia de Betsabé. Bueno, ella tenía solamente una familia. David lo mató, por lo tanto habrá 4 muertes en la familia de David. Pero también como castigo por el pecado de tener relaciones sexuales en secreto con la mujer de otro hombre, ahora otro hombre tomará las mujeres de David y tendrá relaciones sexuales con ellas a la plena vista de todos. Aquí lo dice. Tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, lo haré a plena luz a vista de todo Israel. Pequeño, aparte de aquí a 2, 3 semanas más, vamos a tener otro profesor que está incorporando aquí a enseñar estas clases, Carlos, y él va a estar hablando de esta situación. No voy a adelantar nada más, pero aquí toma en cuenta cuando llegue eso, acuérdense de lo que pasó aquí. Podría pensar que este juicio es grotesco, primero, es grotesco y muy severo, pero como rey, David debería haber sido un ejemplo para su pueblo. Por lo tanto, el castigo también tiene que servir como ejemplo para el pueblo. Tiene que ser duro, tiene que ser fuerte. Por fin David se ha dado cuenta de lo que ha hecho y ahora recobra la cordura. 13:15a. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has mostrado desprecio al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa. Wow. Precisamente en este momento, David escribe Salmo 51. Probablemente en tu Biblia, cuando llegue al Salmo 51, hay una descripción larga, un título que explique exactamente en qué momento, diciendo esto. Es uno de los salmos más sinceros, conmovedores y humildes de la Biblia. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Es muy interesante esa frase, contra ti ha pecado solo contra ti. ¿Y qué hay de Urias? ¿Y Betsabé? ¿Y Joab? ¿Que David hizo asesinar a un hombre inocente? ¿Qué hay de ellos? ¿Acaso David no pecó también contra esta persona y quizás más también? No. El pecado siempre es en contra de Dios. Es un punto que a veces cuesta entender. Puedes herir gravemente a la persona, incluso matarlas, pero el pecado como tal, en última instancia, es contra de Dios. Y David lo reconoce, por ende, contra ti he pecado, solo contra ti. Él reconoce, he hecho malas cosas a los otros, sí, pero el pecado es contra ti. Por esa misma razón, solo Dios puede perdonar el pecado. Tú puedes perdonar a alguien por haberte lastimado, sí, pero no puedes perdonar su pecado. Solo Dios puede perdonar pecado. Por eso los líderes religiosos en los tiempos de Jesús quedaron en shock cuando Jesús perdonó los pecados de personas. Aquí 2 ejemplos, Lucas 5:21, los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Marcos 2, 5 y 7. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados queden perdonados. Jesús perdonando pecados. Algunos maestros de la ley estaban sentados y pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos son maestros de la ley, conocen la ley, ellos saben, solo Dios puede perdonar pecado. Y de hecho tiene razón. Pero nota también que David está de acuerdo con este juicio y con el castigo que él ha impuesto. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable, dice David como parte del Salmo 51. Sigamos, 5 al 8. Yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu de obediencia me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Esta frase, interesante, es justo en el medio del Salmo, en el punto focal. Y parece reflejar el temor más grande de David. No me quite tu Espíritu Santo, no me quites de tu presencia. Eso es el temor real y grande aquí. El clamor profundo, sincero, directamente del alma de David. Sigamos. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Esto es arrepentimiento verdadero. Salmo 51, esa es la forma de arrepentirse. David suplica y clama para ser perdonado por sus errores, sus enormes pecados, y pide que su relación con Dios se restaure. Así también debemos orar nosotros al pedir perdón cuando pecamos, porque todo pecado es contra Dios y Dios es santo. Cabe destacar además que David asume toda la responsabilidad aquí. No culpa del diablo, ni otra persona, ni circunstancia. Dice: yo he pecado contra ti. Yo he hecho lo malo ante tus ojos. Hoy en día muchas personas intentan culpar a otros. El diablo metió la cola. Yo soy así, no puedo evitarlo. Mis padres, mi escuela, mi barrio, mi situación, mi infancia. O sea, rechazando responsabilidad. Otros tienen la culpa, yo no. Mentiras, nada que ver. Uno es responsable por lo que hace. David no participa en este juego de culpas. Él sabe de quién es la culpa, solo de él, de nadie más, y asume su responsabilidad personal. Algo interesante, David es perdonado, pero aún así sufre consecuencias. El Señor ha perdonado tu pecado, sin embargo, tu hijo sí morirá. David no va a morir. El Señor ha perdonado esa parte del castigo, pero su hijo sí tiene que morir. El perdón no significa que no hay consecuencias físicas, significa que Dios no te considere culpable espiritualmente. Hay una diferencia. No hay castigo espiritual, pero sí consecuencias terrenales. Por ejemplo, alguien que mata a una persona, que va al juicio, al cárcel, y después encuentra a Jesús y es salvo. No puede regresar el juez y dice: ahora soy salvo. Y dice: ok, perfecto. Entonces, no, va a seguir en la cárcel. Tiene consecuencias. Lo que hizo tiene consecuencias. La consecuencia y castigo máximo, o sea, la eternidad y el infierno y separación eterna de Dios, eso así ha sido eliminado. Sí, eso es el perdón de pecado. Y su relación de Dios ha sido restaurado. Sí, pero las consecuencias físicas reales en la tierra probablemente están todavía. 15b a 18.
Y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los oficiales de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después, el niño murió. Esta parte difícil. Esta tragedia es la primera de los 4 por 1 muertes en la familia de David que él mismo había pronunciado como el castigo justo y correcto. Podría pensar que esto es muy injusto para el bebé recién nacido. ¿Qué ha hecho este bebé para merecer esto? Pero Dios es soberano, es omnisciente, Dios tiene el control y Dios sabe lo que es mejor aquí. Nosotros no podemos jugar y decir, no, Dios, no deberíamos haber matado a ese niño. Y punto clave aquí, el bebé se fue directo al paraíso. Aquí quiero pasar algunos momentos. Es importante entender esto. Hay una edad en la que un niño tiene la madurez suficiente para discernir el bien del mal. Eso en Isaías hay un ejemplo 7:16. Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, o sea, hay una edad cuando el niño entiende qué es el pecado y qué no lo es. Cualquier persona, no solo bebés, que muere sin alcanzar ese punto de discernimiento, Dios la considera inocente. Tengo que aclarar, no hay una escritura única que afirme todo esto en forma simple, pero hay muchas que lo señalan. Juntando toda esa escritura podemos entender que un bebé que muere en su inocencia va al cielo. El mismo Jesús proporciona la información faltando en el Nuevo Testamento 9:41. Jesús les contestó, si fueran ciegos no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Aquí Jesús no está hablando de seguridad física, está hablando de espiritual, donde falta la capacidad para entender qué es el pecado. Los que son ciegos en este sentido no son culpables del pecado. El mismo Jesús lo dice. Los que son ciegos espiritualmente, que no saben lo que están haciendo. Ahora, hay que tener claro que eso no es excusa para que el tipo dice, no sabía que existía un Dios. Sí, pero en tu corazón sabes lo que es bueno y malo. No es para eso, son para personas como niños, bebés, enfermos mentales que no pueden entender lo que es bien y mal. No serían culpables del pecado. No tenemos tiempo para profundizar esto ahora, pero la Biblia tiene mucha evidencia que los bebés, los niños pequeños, las personas con problemas mentales, que les impiden discernir entre el bien y el mal, van al paraíso. Es importantísimo comprender esta verdad, especialmente para quienes han perdido un bebé, un niño pequeño o un ser querido con problemas mentales graves. Quiero ser tajante aquí. Sepan esto, fueron al cielo y están con Jesús. Eso está claro. Sigamos, 12, 18, 19. El 7.º día el niño murió. Los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues se decían, si cuando el niño todavía estaba vivo le hablábamos y no nos escuchaba, ¿cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto y dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se cambió de ropas y fue a la casa del Señor para adorar. Prioridades de David. Primer acto, conságrese, se lava y va directo al tabernáculo para adorar a Dios. Parece que finalmente David tiene sus prioridades claras. De nuevo, Dios primero, en medio de toda situación, alabarle. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. ¿Qué forma de actuar es esta?, preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. Y él respondió, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía, ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Escritura clave. A pesar de todo lo que David ha vivido, su fe en Dios es inquebrantable. Todavía tiene su fe y tiene muy claro que la vida continúa después de la muerte. Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Sabe sin duda alguna que su hijo está
vivo en algún lugar. Quizás no lo tiene claro dónde, pero sabe que está vivo. Y cuando él muere, va a estar nuevamente con su hijo. David tiene la cosa muy clara. Luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Betsabé le dio un hijo al que llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que le pusieran por nombre Jedidías, por disposición del Señor. ¿Qué es eso? Amado por el Señor. Y eso es cumplimiento de una profecía que vimos la semana pasada, donde el Señor dice, no le negaré mi amor, hablando de un hijo que en ese momento no tenía nombre. Y Salomón, pacífico, hombre de paz. Eso es lo que dice su nombre. Viene de Shalom, paz. De repente hay un cambio dramático en el tema del relato en los últimos versículos del capítulo 26 al 28. Mientras tanto, Joab había atacado la ciudad amonita de Rabá y capturado la fortaleza real. Entonces envió unos mensajeros a decirle a David, acabo de atacar a Rabá y he capturado los depósitos de agua. Ahora pues le pido a usted que movilice el resto de las tropas para sitiar y capturar la ciudad. Si no, lo haré yo mismo y le pondrán mi nombre. Sí es donde David debería haber estado todo este tiempo, en Rabá, liderando el ejército en esta batalla, no paseando por el techo del palacio. En cambio, Joab ha estado haciendo esto, peleando todo este tiempo y está a punto de llevarse la gloria por la victoria. Y dice, oye, David, apúrate, estoy a punto de... Y si yo gano la victoria, me van a decir, esa ciudad es de Joab. De hecho, Joab merece ese título, ya que fue él que está haciendo todo el trabajo que David debería estar haciendo. O sea, ahora David va a cosechar lo que no sembró. 29:31. Por tanto, David, movilizando todas las tropas, marchó contra Rabá, la atacó y la capturó. Al rey de los amonitas le quitó la corona de oro que tenía puesta, la cual pesaba un talento y estaba adornada con piedras preciosas. Luego se la pusieron a David. Esto es muy breve, muy interesante. La corona de oro pesaba un talento. ¿Qué es un talento? El talento es el peso de agua que cabe en una ánfora estándar. Es una ánfora estándar, 34 litros de agua, o vino, o aceite. Por lo tanto, el peso de agua en ese ánfora, 34 kilos. Ese corona pesa 34 kilos. 34 kilos al precio de oro de hoy, $5.219.374. En pesos chilenos, 4.660 millones y tanto. O sea, esa cosa vale mucha plata. Pero más que eso, 34 kilos de pan de oro, o sea, martillado plano, es suficiente para cubrir una superficie de más o menos 1.700 metros cuadrados. Curiosamente, la superficie interior del templo de Salomón era de aproximadamente 1.700 metros cuadrados. O sea, con esa corona el Señor está dando a Salomón futuro lo que él necesita para tapar todo el templo interior. Últimos versículos. Además, David saqueó la ciudad y se llevó un botín inmenso. Expulsó de ahí a sus habitantes y los puso a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro, y también los forzó a trabajar en los hornos de ladrillos. Lo mismo hizo con todos los pueblos amonitas, después de lo cual regresó a Jerusalén con todas sus tropas. Todo esto sucedió, todo lo que hemos visto hoy sucedió por culpa de unos barbas medio rasuradas y algunas túnicas medio cortadas, en base de consejos malos. Todo es en base a esta situación. Por lo tanto, ten mucho cuidado a quien escucha sus consejos. Esto vamos a ver en más detalle más adelante. Lecciones que podemos aprender nosotros. Hay mucho aquí, se han escrito libros enteros sobre estos dos capítulos. Quizás lo más importante para nosotros, rechaza la tentación. No solo tentación sexual, sino de todo tipo. Toma decisiones de antemano, aprende eso. Implementa la regla de Billy Graham en tu vida. No seas perezoso, evita el aburrimiento, usa tu tiempo sabiamente, ojo con que ves en el celular, rechaza el diablo y huirá de ti. Si llegas a pecar, arrepiéntete de la forma que hizo la David, el 51, y pon a Dios primero en todo y hazlo de verdad, Señor, de tu vida. Ese sería el último consejo.
continuará, 2 Samuel clase 7. Si quieren los materiales, tome foto de este código QR para ahí tener videos y también PowerPoint.